Mientras consigas percibir de la forma más pasiva y el paisaje te envuelva sin que permitas que ningún objeto en particular retenga tu atención, si el paisaje entra en ti sin que lo sientas, si su geometría te atraviesa sin poseerte, sin que interpretes, si aún así eres capaz de oír, de escuchar, te encontrarás ante el sonido de lo más íntimo, aquel que se desvanece en cuanto el mundo entra en ti, de la mano de la escucha, de la mirada o cualquier otra percepción exterior suficientemente intensa y atenta, ¿eh? Es decir, suficientemente profunda también. Dejarás de escucharlo siempre que se prefiere la particularidad de los límites del mundo, siempre que se revelen sus formas, sus cumbres, sus valles, y cada objeto se instale como por arte de magia en su plano, es decir, a la profundidad relativa del campo acústico que le corresponde. El, el más radical e íntimo sonido de la rarefacción se manifiesta, en mi caso, como un pitido agudo, de altura invariable y nivel bajo, también constante. Pero si le concedo mayor atención, como si se tratara de uno más de los sonidos del mundo, es decir, los otros sonidos, lo percibo además como ácido, ¿no? Porque es coloreado y brilla igual que lo haría el de alguna de esas pantallas de televisión mal sintonizadas. Claro, es complejo, ¿no? O sea, bastante más que una senoide única y Roma, pues y aislada ahí arriba, ¿no? Como podría parecer a una escucha pues no demasiado atenta, que solo detectaría lo más sobresaliente de esa señal, una cierta banda de ruido muy estrecha y aguda, centrada en torno a los 15 kHz, cuyo brillo es probablemente debido a que ni la distribución temporal ni el color de los destellos son perfectamente constantes. Ese sonido no es la única componente perceptible. Además, hay mucho más leve y esquiva de contenido e intensidad muy variable, o sea, como si procediera de un plano espacial lejano. Hay, digo, una banda de ruido muy ancha que casi cualquiera estaría dispuesto a asociar pues a la respiración del mundo de ahí fuera, ese ruido de fondo permanente que en última instancia, como dice Serre, pues llena el universo. Sin embargo, cuando estoy seguro de que nada a mi alrededor sería capaz de causar esa sensación tan persistente y real, pero tan tenue, comprendo que viene de mí mismo también. Es parte de mí, soy yo. Y quizá lo más esencial y desconocido de mi existencia sea ese residuo, que es mi ruido de fondo. El ruido, ¿no? A secas que brota de cualquier cosa que yo pueda observar en detalle. Y por eso me es muy difícil distinguirlo completamente del que procede de fuera, o sea, a menos que disponga de alguna información pues de un canal distinto del que emerge de mí.
Quien no quiera percibirlo o rehúse a aceptar esa existencia está obligado a construir filtros y vivir dependiendo de ellos, lo que a su vez va a generar un ruido en algún lugar y en algún momento. Los, los sonidos de la rarefacción tienden a coincidir con los del núcleo de la intimidad. Como ya lo describiera y divulgara Cage, que probablemente padecía tinnitus, como yo, tras su famosa experiencia, ¿no?, en la cámara anecoica de la Universidad de Harvard, pues puede acompañar a ese agudo un grave muy tenue, ¿no?, que es apenas perceptible y tampoco nada puro, que en mi caso, flotando en la superficie de la banda ancha de ruido, pues ora emerge, ora se sumerge, ¿eh? Es decir, no se le opone. Y es que no podría oponérsele, ya que el ruido blanco, que es su propio complemento, pues no permite ninguna oposición aparte de la suya propia, ¿no? Por el contrario, es su contexto, ¿no? Y es su contingencia, por otra parte. O sea, navega en él, ¿eh? O sea, y es, digamos que intrínsecamente distinto, ¿eh? Porque además de que tiene bordes, contrariamente a ese otro ruido de fondo, pues no parece estar generado en ninguna instancia del sistema nervioso, ¿eh? O sea, ni siquiera necesariamente en las propias estructuras sensitivas del oído, ¿eh?, aunque sí muy cerca. Y resultaría para mí de la transmisión por vías no aéreas, pues de cosas como, en fin, el sonido del paso de la sangre por los vasos cercanos, como decía Cage, pero también contracciones musculares involuntarias, movimientos ocasionales también, a veces tetánicos, ¿no?, en la cadena de huesecillos del oído medio. Ambos tipos de señal integran el paisaje sonoro más recóndito del sujeto, y en ausencia de otras señales que los enmascaren, pues jamás terminan desvaneciéndose completamente. A menos que desplace la atención sonora afuera para centrarla sobre algún punto sonoro del mundo, mientras no mire, ni escuche, ni oiga fuera de mí, entonces ellos van a continuar, digamos, aquí dentro de mí. Ese continuo de comportamiento mucho menos banal de lo que permitiría apreciar la habitual superficialidad de la escucha cotidiana, pues tan y cada vez más fragmentada y fragmentadora de la experiencia, es el sonido de lo más íntimo, es el núcleo sónico más secreto de la soledad. Muy rara vez se manifiesta aislado, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque casi nunca estamos solos. Por eso, la mayor parte de las veces pues se percibe mezclado con otros sonidos que proceden de ámbitos periféricos, cuya intensidad y distribución espectral pues son capaces de enmascararlo. El más próximo de esos ámbitos pues continúa siendo propio del sujeto, pero la percepción de sus sonidos es mucho más dependiente del entorno que los anteriores, ¿no? Y quizás sea porque esos sonidos ya no estimulan directamente el sistema nervioso, las estructuras internas del oído, sino que emplean los canales por los que llegan los otros sonidos más comunes, es decir, la vía aérea que pone en movimiento el tímpano
y también la vía ósea, la cual, aunque implicando al tímpano, pues compromete preponderantemente los huesecillos, el fluido coclear y todas las estructuras que baña. Ese nuevo fenómeno de flotación, de transmisión entre presencia y no presencia acústica de la intimidad del sujeto, pues se manifiesta en diversos escenarios habituales, como al realizar un esfuerzo psíquico, un esfuerzo físico, o en las noches en que, incapaces de conciliar el sueño, pues nos hacemos conscientes de la imagen sonora del corazón o de la respiración, que son tan variables según el ánimo bueno, y también estaba pensando en el estado de salud, ¿eh? Y también, como cuando de resultas de una digestión complicada, pues percibimos los sonidos del peristaltismo propio, o como, pues no sé, al realizar algún gesto de preferencia brusco, o sea, los sonidos cortos y de apariencia pues percutiva de las articulaciones o de los huesos, en fin. Al ocurrir unos y otros, pues se reparten momentáneamente el primer plano de la atención consciente, y de alguna forma el yo se tiñe alternativamente de ellos, y se hace entonces difícil discernir entre las conciencias del yo y del mundo y la verdadera naturaleza de las entidades que, como dice Bateson, se agazapan tras ella, ¿no? Todo parece asunto de memoria y de conciencia. ¿Acaso solo de conciencia? Si es que la conciencia se deriva íntegramente de la memoria. Y afuera, pero nada lejos, en contacto íntimo con ese mundo sonoro, interno, que provisionalmente y en referencia al concepto de clausura operacional de Maturana y de Varela, pues voy a llamar clausura sónica, pero ya claramente en el exterior, el sentido del oído alcanza el ámbito de los correlatos sonoros de la interacción con el entorno más próximo, que es aquel en virtud del cual pues los sujetos se relacionan por acoplamiento con todo lo que forma parte de ellos, pero que puede contribuir en su construcción, que puede alterar sus estructuras o ser, pues a su vez, transformado por su proximidad. Y lo integran sonidos como el del roce de la ropa con el cuerpo o con sí misma en función de los movimientos y de la naturaleza de la propia ropa. El de los pasos, que depende de las características físicas del calzado y del suelo, y de su carácter también, de su intencionalidad. Pero además está, digamos, poblado por la hipercomplejidad sónica de nuestras herramientas, que casi son nosotros, pero ya no, ese ejército creciente de electrodomésticos, gadgets y robots que nos rodea, cuyas señales y epifenómenos sónicos, quiero decir, se manifiestan imprevisibles si las tomamos todas en conjunto. Por ejemplo, seguro que ha entrado por el micrófono, pues en fin, una notificación de mi teléfono móvil que está aquí al lado. Está constantemente entrando por el micrófono el ventilador o los ventiladores de mi ordenador, que está, digamos, saturado al estar, bueno, saturado quizá no, pero que está, digamos, trabajando mucho y se calienta, por tanto, mucho cuando realizo este tipo de tomas de imagen y de sonido, ¿no? De hecho, también está integrado, pues, este entorno de que estoy hablando tan próximo, pues por la voz de las personas con quienes conversamos y nos relacionamos directamente. También por los sonidos de los instrumentos que ellas emplean, es decir, sus teléfonos, sus
ordenadores, y me referiré entonces también provisionalmente a este ámbito como el borde externo de la clausura sónica, y lo voy a caracterizar como el mundo sonoro de las acciones propias del sujeto y el de aquellas agentes que están en su entorno pero que tienen mayor probabilidad de condicionarle y a su vez de ser condicionadas por él. Por supuesto que el sonido se integra en los mecanismos de acoplamiento entre unos y otros, es decir, las interfaces. A partir de aquí, más allá de la clausura sónica del oyente, se extiende un dominio sonoro estratificado, de límites borrosos, que son acotables pero no definibles, donde los planos sonoros sucesivos son percibidos cada vez con menor presencia, por tanto con lejanía creciente, y valoración subjetiva de capacidad de afectación de nuestras realidades más inmediatas, pues generalmente decreciente. Y también de sentimiento de atenuación de la influencia del oyente sobre las fuentes que representan y de forma directamente proporcional a la percepción de la distancia que mediaría entre ellos y el oyente. La percepción resultante de ese conjunto sonoro que se halla en movimiento constante e imprevisible, como las partículas de polen en suspensión en un líquido, como describió Brown en el año 1866, pues depende de una arena de relaciones espaciales de la que no es posible extraer umbrales absolutos que nos orienten en la resolución de la distancia a la que se halla una fuente sonora dada. En un conjunto complejo de sonidos más o menos distantes, la sensación de pertenencia de uno de ellos a un plano, digamos, o a otro plano, pues no tiene por qué mantenerse constante. O sea, todo depende del tira y afloja, de la lucha de sus intensidades por nuestra conciencia, que varían a lo largo de la existencia de esos sonidos y así influyen en la aparición y desaparición de experiencias, tal como lo describen pues Valera, Thompson y Roch De Cuerpo Presente. Es casi... Bueno, es un cuasi equilibrio de fuerzas contrastantes en el hecho de la máscara, ¿no? O sea, la intensidad con la que la autonomía de cada ente sonoro se expresa y prevalece, o no prevalece, ante las entre el resto de las especies sonoras. Y en definitiva, claro, resuelve la forma en que los entes sonoros se acoplan en virtud de las propiedades funcionales de sus clausuras. Con la distancia, la identificación de los sonidos aislados se torna, pues claro, cada vez más ardua, ¿no? al sujeto. O sea, sus formas, sus perfiles, sus límites pierden definición con la distancia y tienden a confundirse tanto con los sonidos que percibimos a su misma distancia como con los que pueblan los otros planos a los que el oído alcanza. Y de hecho, este es un dominio de concurrencia con la atención consciente de todos los sonidos de todos los planos. Y ello es así porque los sonidos de los planos lejanos están expuestos
a la contingencia de los cercanos, que son estadísticamente mucho más presentes y con capacidad muy superior de enmascaramiento de los límites de aquellos. Pero los sonidos son, además, en cierta forma, residuos de la actividad de sus causantes. Son productos de desecho al tiempo que síntoma. Los sonidos que componen esa amalgama compiten por la atención consciente individual y también por el conjunto de las posibles atenciones conscientes pobladoras de una área dada. Y de ahí surge una idea que serviría para caracterizar lo urbano en términos de confluencia de interacciones entre clausuras operacionales humanas en condiciones de alta densidad y en detrimento de las producciones de las fuentes sonoras no antropogénicas. La probabilidad de interacción y de transformación de la autonomía de los moradores de las ciudades aumenta con la densidad. Con ella, la de los bordes externos de las clausuras sónicas de cada individuo. Así que, desde esa perspectiva, el hecho de que la ciudad sea un lugar de conflicto acústico, pues debería ser considerado como un fenómeno inherente a su propia naturaleza. El contexto urbano es un espacio donde el borde externo de la clausura sónica de cada sujeto se ve comprometida por la presencia de sus vecinos. Otros sujetos, por cierto, de características atómicas comparables, lo que justificaría ya de por sí una aproximación teórica basada en los presupuestos del caos determinista y la autoorganización. Y dada la supuesta contingencia de esa naturaleza, los conflictos sónicos urbanos no tendrían resolución posible. Solo les estaría dado evolucionar y quizá llegar a disolverse, pero esa situación nunca sería final. Debería necesariamente dar paso a la generación de otros conflictos pues tan caros a los entornos de alta densidad que resulta atractivo tomarlos como una especie, digamos, particularmente adaptada a ellos. Dicho sea con mucha cautela y solo de paso, me pregunto si la idea de superación de los conflictos no estará relacionada con esa tan extrañamente extendida valoración positiva del crecimiento, de la que hemos hablado en otras comunicaciones. Tal vez conviniera sustituir los objetivos de superación de los conflictos con el de transición de un campo conflictivo a otro, a fin de que los sistemas se mantuvieran en movimiento constante, pero sin direccionalidad, de planicie en planicie, como supone Dawkins, que ocurre en la evolución de las especies. De esa manera, la trascendencia de los conflictos tendría como resultado no su evaporación, sino el cambio dinámico de los estados de ordenación de las cosas y, como epifenómeno, la transformación de las viejas formas culturales junto a la emergencia de las nuevas, ¿no? Al fin y al cabo, si no existieran conflictos, estaríamos muertos. La cuestión relevante consiste en el aprovechamiento de su energía de la manera pues, más segura y constructiva posible. Sin más consideraciones que lo maticen, los conceptos de superación y de crecimiento son tan estáticos como el de decrecimiento o el de mantenimiento. Mientras no se demuestre lo contrario, su derivada es una constante.
algo sin potencialidad de cambio alguno, ¿no? Y desde un punto de vista evolutivo, la derivada del movimiento browniano, el ruido blanco, absolutamente imprevisible, pues resulta mucho más misteriosa, digamos, e inspiradora que una simple y estéril recta, que es, digamos, lo que se viene a representar, o que es lo que viene a representar una constante. Siempre hemos estado expuestos a señales sonoras borrosas. Y quizá el hecho diferencial urbano es que en la ciudad lo borroso pues está más cerca que en los contextos sonoros de baja intensidad. Es habitual que los habitantes de las ciudades pues percibamos el campo acústico urbano desde su interior, pues casi cualquier punto de la ciudad se halla en su interior. La ciudad nos rodea casi todo el tiempo, así que sus sonidos nos llegan de todas partes, como en la jungla, por cierto. En virtud del efecto de máscara que unos sonidos ejercen sobre los otros, pues van emergiendo y se van sumergiendo en ese magma sonoro rugiente y poco diferenciado que nos rodea al salir a la calle y en cuya forma global pues todos contribuyen, digamos, en magnitud y forma poco determinable, ¿no? Y juntos, en esa dialéctica de inmersiones y emergencias fortuitas, pues que son sólo aproximables por métodos inespecíficos, pues sorprendentemente cobran el mismo aspecto, aunque de mayor presión sonora, que la banda ancha de bajísimo nivel que percibo en condiciones de rarefacción del sonido, a solas, sin más motivo aparente que el daño acumulado en mi oído interno a lo largo de mi historia. Si desde el interior de la ciudad el paisaje sonoro lejano se percibe en todas direcciones, cabe preguntarse, o mejor, investigar, qué ocurre cuando viajamos al confín, allí donde se relaciona con los municipios colindantes. Si en el comportamiento del sonido se advierte alguna interacción entre sus clausuras, si sus clausuras sónicas son intercambiables, si son complementarias, ¿no? Si son simbióticas o sintomáticas de, pues no sé, de algún aspecto específico o si no aportan información alguna. Si el sonido varía a medida que nos desplazamos, desde el centro al borde, digamos, o si se producen cambios bruscos en la experiencia sonora al llegar a ese borde. Existen condicionantes de todo tipo que determinan ese espectro de posibilidades. Además, a pesar de lo próximas que puedan ser las materias y las fuentes sonoras, pues su gramática parece muy distinta de una ciudad a otra. Y es una cuestión de sucesión y de superposición, de tiempo. Intervienen en ello, por ejemplo, la existencia o ausencia de campo abierto, de accidentes geográficos o urbanísticos entre las zonas habitadas de ambos municipios, de vías de comunicación, si son transversales y longitudinales entre ambos, así como su profusión, si hay muchos, si hay pocos, de la existencia o ausencia de planes de crecimiento de una u otra ciudad, de la orografía del terreno y del uso real que las poblaciones hacen de todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, y también, claro, de las características culturales del empleo de los transportes, por ejemplo, la proporción entre los medios privados o públicos de transporte y su comportamiento pues, a lo largo del día.
Es una casuística, pues, en fin, muy compleja que va tomando forma y pues se articula a lo largo de la historia de cada población y de sus límites, que son bueno, que de hecho no son solo físicos, ya que poseen además, pues bueno, dimensiones mentales y sociales, ¿no? En cierta forma, la conciencia de los propios límites indica el grado de autoconocimiento de un determinado ente. Y los ciudadanos acostumbramos a no saber demasiado bien dónde termina y dónde empieza la ciudad. O sea, puede que sea porque la mayoría de los puntos de la frontera entre dos ciudades es inalcanzable. No hay camino para llegar a todos esos puntos. La Orquesta del Caos en el año 2012 escogió estas observaciones como punto de partida para la investigación que sustentó el proyecto que denominamos Zeppelin Expanded 2012 y que dio lugar a la creación de una base de datos consultable que se llamó Barcelona Soul Limit, compuesta de paisajes sonoros de 20 puntos situados en los límites de los distritos barceloneses, con los municipios de la periferia de la ciudad y el mar. Estaban Ciutat Vella, Sants Montjuïc, quiere decir, Las Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y San Martí. Y pensábamos ya entonces que muy pronto el paisaje sonoro de algunos límites de Barcelona pues cambiaría mucho y que el de otros pues permanecería igual o similar durante un cierto tiempo, pero seguro que a largo plazo pues iba a cambiar el de todos. De manera que en cualquier momento de cambio sería interesante y fructífero comparar las evoluciones que unos y otros paisajes sonoros habrían experimentado. Barcelona Soul Limit fue, digamos, concebido con la intención de poner de manifiesto que el patrimonio surge de aspectos culturales sometidos a evolución, o sea, memes, como los denominaría Dawkins. O sea, cambia porque lo estamos construyendo día a día, pues como resultado de nuestras adaptaciones al medio, que incluye al propio paisaje sonoro en igual medida que el resto de producciones culturales. Esas manifestaciones puntuales pues, podrían ser entendidas en términos de producciones metabólicas de los procesos culturales. O sea, lo que parece contradictorio desde la perspectiva individual, restringida a cortas duraciones por ser rápidamente perecedera, entonces es que nuestras emisiones sonoras pues serán patrimonio cuando cambien suficiente como para que pierdan los atributos por los que en un momento dado son reconocidos. Para llegar a ese punto de no retorno, pues habrán tenido que seguir una evolución y sus primeros generadores ya habrán desaparecido. Generalmente no somos conscientes de este tipo de cambios. Tendemos a actuar como si lo que nos rodea pues vaya a permanecer siempre inmutable. O sea, sin embargo, pues en fin, todo varía y termina dejando de ser lo que es para dar a veces paso a nuevas realidades. O sea, los cambios en el paisaje sonoro son inevitables. O sea, no tiene sentido insistir en mantenerlo igual como sugerirían, digamos, las orientaciones nostálgicas. Si lo tiene, por el contrario, el registro que permite el análisis y alimenta la reflexión, la creación, el goce y cualquier otra cosa que se nos ocurra para contribuir en una evolución viable.